Sí, se habla mucho de autismo y en realidad lo que está como de moda es el trastorno de espectro autista. Ujú. Este trastorno de espectro autista en realidad es una especie de invento, yo creo, que ha llevado que en el DSM-5 se, o sea, este manual, que es un catálogo, no un manual diagnóstico serio, lo que viene ocurriendo es que en ese diagnóstico se ha metido cuestiones muy diversas. Lo grave es que hay niños que pueden tener dificultades, pero que ni por casualidad son autistas, que están siendo catalogados como autistas, con los efectos que esto produce en la escuela, en la familia, digamos, en todos aquellos que lo rodean al niño. En realidad, esos efectos pueden llevar a que un niño efectivamente se autistice, porque como empiezan a mirarlo como si fuese un otro diferente, como si fuese un extraño, y dejan de hablarle y de estar con él, digamos, y de tener el vínculo con él que podrían tener si no lo ubicaran de esa manera, ese niño efectivamente termina replegándose y sin lenguaje. Entonces, porque además se le empieza a hablar de manera distinta, hay muchos silencios en relación a él, es difícil muchas veces que los padres lo ubiquen como alguien con quien se puede ser como espontáneo. Entonces el niño se queda con padres que están pensando todo el tiempo que le dicen, que no le dicen y que callan muchas cosas. Por eso a mí me preocupa muchísimo en este momento ese diagnóstico. Por otra parte, el autismo sí existe. Sí es una patología grave que puede tener, que en realidad, a ver, hay múltiples determinaciones, no hay ninguna certeza en cuanto a las determinaciones, salvo, digamos, cuando se descubrió el X frágil, pero que esto lleva a un tipo de autismo muy particular. Digamos que ahí sí ya hay una causa biológica, pero que es casi irreconocible, digamos, en cuanto al funcionamiento. No es lo que habitualmente... Esto que nos encontramos habitualmente, esta especie de epidemia, evidentemente no es una epidemia de autismo, porque si no estaríamos frente a una situación gravísima. Entonces, con lo que nos estamos encontrando, sí, es con muchísimos niños que tienen dificultades en la conexión con los otros y que tienen dificultades en relación al lenguaje. Y en donde hay como cierta dificultad también en la posibilidad de simbolizar, que no es que no puedan. En general, con estos niños con lo que nos encontramos es que son niños que cuando podemos modificar algo del modo en que lo miramos, del modo en que nos dirigimos a ellos, cuando nosotros posibilitamos simbolización, esto puede modificarse. Entonces, no son niños autistas, en realidad se está diagnosticando sin que cumplan todos los requisitos, o sea, se plantea algo así como que con 2 o 3 de las señales ya alguien es autista, y esto no es así. Me parece que no se diferencia entre la mirada vacía del niño autista y la mirada como el niño que desvía la mirada, el niño que mira el piso, el niño que mira hacia otro lugar, el niño que no nos mira pero claramente está como pensando algo. Sí. Esto no se diferencia y entonces se ubica como autista el niño que no nos mira
o se ubica como autista el niño que no habla, cuando, yo insisto, el retraso en la adquisición del lenguaje puede tener múltiples causas. El sábado yo estuve hablando de los efectos de la tecnología en este momento y yo estoy convencida de que algo que ver tiene la ausencia de palabras de los adultos y el exceso de máquinas a disponibilidad de los niños. Que esto es una cuestión que hay que repensar, que hablamos de la desconexión de los niños, pero los adultos estamos muy desconectados, de que hablamos de la falta de lenguaje de los niños, pero los adultos les hablamos poco. Hablamos de ellos, hablamos delante de ellos, pero les hablamos poco a ellos. Entonces, esto me parece que son cuestiones centrales, porque parece como fundamental esta cuestión de que el lenguaje se comienza a armar, se constituye en un intercambio con un otro, y con un otro con el que hay un vínculo libidinal. O sea, el lenguaje, como el lenguaje materno, no puede constituirse al modo de que uno aprende un idioma extranjero. O sea, no es que alguien se siente y le enseñe, se da en un vínculo, y se da desde que uno nace. O sea, desde que uno nace empieza a aprender a hablar de alguna manera, porque está en un contexto en donde hay un baño de lenguaje. El problema es que si ese baño de lenguaje no se da, algo diferente está ocurriendo. Yo tengo la impresión de que hay muchas cuestiones que tenemos que ir investigando. El tema del autismo, por eso, es un tema importante. Es mínima la cantidad de niños autistas que hay, que hubo siempre y que sigue habiendo. O sea, en este momento está todo sobrediagnosticado, les digo, y además metiendo en esta situación así, que es un poco, esto que yo decía, como un cajón desastre, en donde se mete cualquier cosa. Que hay algunos niños que son efectivamente autistas, sí, que en esos niños que son efectivamente autistas se puede, en todos estos niños se puede trabajar y muy bien. Los niños que efectivamente tienen un armado que se está como consolidando como autista, y por eso sí es interesante tomarlos tempranamente, porque si antes de que se consolide un tipo de constitución autista, sí se puede ir realizando intervenciones en las cuales ese niño puede cambiar. O sea, no tiene por qué ser autista toda su vida. Seguro que hay diferentes situaciones y que no todos los niños salen adelante como en todas las cosas, digamos, pero creo que uno sí tiene que apostar a que algo de esto cambie. Y el modo tiene que ver, a mi entender, con pensar que lo primero con estos niños, inclusive con estos que vienen con un rótulo de autistas que no son autistas, pero que por ahí están como desconectados, lo primero es conectarse con ellos, establecer un vínculo. Lo primero es, digamos, que el terapeuta ponga mucho empeño, no solo en vincularse él con ese niño, que hay que ir muy despacito porque son niños que están en retracción, porque son niños con los cuales lo peor que uno puede hacer es invadirlos. Es como si fueran niños que están como en carne viva. Entonces hay que tener cuidado de cómo uno se acerca. Pero cuando uno se acerca, de a poquito y teniendo en cuenta sus ritmos y sus posibilidades, bueno, los niños se van conectando, los niños nos van mirando, los niños van respondiendo, y también hay que ayudar a que los padres se puedan conectar con ellos, no solo nosotros. Ese es un primer paso. Por otro lado,
muchas veces va a haber que introducir la cuestión del juego con estos niños, en realidad como posibilidad simbólica. Cuando un niño puede comenzar a jugar, es cierto que, y hacer juego simbólico, están dadas las condiciones como para que pueda hablar, porque implica ya un como sí, el que algo representa otra cosa. Digamos que este es el tema. El juego simbólico implica que el palo sea el caballo, ¿es cierto? Entonces, que es también a veces lo que se obtura con los niños, porque esto de las máquinas o los juguetes que vienen ya con todo armado dificulta esta cuestión de que una cosa sea otra. Nosotros tenemos que ir posibilitando, facilitando como estos otros espacios. Espacios psíquicos, digamos, como abriendo otras puertas, y a veces a partir de, respetando siempre los ritmos del niño, pero a partir de intervenciones nuestras que abran esas otras posibilidades. Por ejemplo, digamos, cuando nosotros de alguna manera planteamos un juego a partir de una actividad del niño que todavía no es lúdica, pero que puede tener que ver, por ejemplo, con un niño que empieza a arrojar todo por el aire, que eso es bastante frecuente. Obviamente decirle que no arroje no sirve de nada, pero si nosotros podemos transformar eso, ya sea en un juego de tomar y dar, y entonces cuando él arroja, intentar alcanzar alguna de las cosas que arroja y devolvérsela y empezar a, digamos, entrar en otro tipo de intercambio, ya sea planteándole que arrojemos todo, pero algún cesto, algún lugar, digamos, alguna caja, cosa de invocar algo, digamos, si podemos transformar eso en otra cosa, estamos dando un paso decisivo en este proceso de simbolización, de que algo empiece a cobrar otro sentido. Es muy importante con los niños que pueden llegar a ser o que están haciendo una constitución autista el tema de la significación, porque muchas veces la ausencia del lenguaje tiene que ver con la ausencia de significación por parte de los otros. O sea, ese niño ha producido cuestiones que no han sido significadas por nadie, porque no han sido registradas. Entonces, que los demás vayan registrando lo que a él le pasa, pero que además de registrarlo le puedan poner palabras y vayan significando sus acciones. O sea que, digamos, que no solo signifiquen obviamente sus afectos, que es importantísimo, sino que esto que él va haciendo vaya cobrando un sentido que uno tiene que ir viendo que sea adecuado a lo que efectivamente le pasa al niño, digamos. Pero esta significación de lo que el niño, digamos, lo que el niño produce, me parece que es fundamental. Que fíjense que es bastante diferente de lo que ocurre con los niños que están armando una estructuración psicótica, que en general lo que les ocurre es que tienen como un exceso de una significación que no tiene que ver con ellos, por otro lado. Fíjense, cuando se habla de trastorno de espectro autista se borra esta diferencia.
Por otro lado, como es un diagnóstico, insisto, de moda, se está diciendo que son Asperger, por ende entran dentro del trastorno de espectro autista, niños, digamos, que pueden tener dificultades de conexión en parte, pero que para nada son niños autistas. O sea, las palabras autismo y psicosis son palabras muy riesgosas. Son palabras que pueden producir mucho daño, que pueden producir mucho daño en tanto, insisto, aparecen como algo inmóvil, como algo para siempre, como algo y además como un extraño. Y lo peor que puede pasarle a ese niño es que los demás lo vivan como un extraño.